Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Continuamos en esta serie de estudios a través de este medio, y hoy nos corresponde la lección número 3, que lleva por título El hombre confía en Dios, y vamos a hablar de la fe. Una de las declaraciones que es bastante conocida y que es de bastante importancia en la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta declaración la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso número 6. ¿Por qué tiene relevancia esta pequeña declaración? De verdad es porque cada uno de nosotros sabe, ¿no es cierto?, de que la vida de una persona está gobernada por lo que por lo que en ella cree. En el caso de los creyentes, nuestra vida, ¿no es cierto?, está gobernada por la persona en que nosotros creemos que es nuestro Señor Jesucristo, su oferta de salvación, que es de vital importancia para cada uno de nosotros y para todas las personas que existen en el mundo. Hay ejemplos de fe en la Biblia, ¿no es cierto?, que incluso al mismo Señor Jesucristo les llamó la atención, y los encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 21 al 28, donde nos habla de la mujer cananea. Palabras del Señor Jesús que dicen: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. También el ejemplo del centurión romano, que al ver el Señor Jesús quedó maravillado por la cantidad de fe que tenía este hombre. Y dice el libro de Mateo en el capítulo 8, versos del 5 al 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El bosquejo de esta lección basa en 4 puntos que nos llevan a la importancia de la fe, la naturaleza de la fe, los elementos que constituyen la fe y la experiencia de vivir la fe. Objetivos que vamos a ver en esta lección: que podamos nosotros explicar la importancia de la fe salvadora en la obra de salvación, lo relevante que pasa a ser la fe en este acontecimiento, que podamos identificar los elementos de la fe salvadora y explicar el significado de cada uno de ellos, y apreciar con más plenitud el ministerio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, por los cuales se produce y se mantiene la fe. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, que son de vital importancia para nuestra fe. Vamos a ir a ¿por qué es tan importante la fe? Dice: cada elemento de nuestra salvación constituye una obra sobrenatural que solo Dios puede realizar. Y estos elementos o acontecimientos son la elección divina en el pasado, el sacrificio de un Salvador, la provisión de gracia común y salvadora, la obra del Espíritu Santo en el pecador, la obra salvadora de Dios inmediata en todos sus bellos aspectos, la obra preservadora del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la obra libertadora e impulsora del Espíritu Santo y la perfección final y presentación de los santos en gloria. La única forma de recibir esta maravillosa provisión de salvación hecha por Dios consiste en aceptarla por fe. Los tesoros eternos, ¿no es cierto?, todas las promesas
y bendiciones que hay para nuestras vidas están a nuestra disposición solo por la fe. ¿Qué relación tiene la fe con el arrepentimiento? Tenemos dos conceptos acá, arrepentimiento y fe. Vemos que el arrepentimiento se relaciona con el pecado y la miseria que produce. En tanto, la fe se basa en la misericordia de Dios. La fe es el medio por el que recibimos salvación. Por el arrepentimiento, eliminamos el obstáculo para recibir el don de salvación y por la fe lo aceptamos. La condición de la salvación consiste, ¿no es cierto?, en darle la espalda al pecado, cambiar de rumbo, cambiar nuestra mirada en el objetivo que teníamos. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un giro de 180 grados. Cambiamos nuestro caminar, nuestra dirección, y nos volvemos a Dios. Y ese hecho de volverse a Dios, ya estamos hablando de fe. La fe y el arrepentimiento por sí solo no tienen mérito alguno para nuestra salvación, porque Dios es el que provee todo lo necesario para ello. Pero es importante el arrepentimiento porque a través de él eliminamos el obstáculo que teníamos para recibir el don de la salvación. O sea, es importante el arrepentimiento y por la fe, ¿no es cierto?, aceptamos este don de salvación. La naturaleza de la fe. Si vamos a Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, y este versículo ya todos lo sabemos de memoria, en que hablamos de que definimos la fe como, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para comenzar en nuestro estudio vamos a definir la fe como un acto voluntario. Un acto voluntario y la actitud de una persona por lo cual pone toda su confianza en un objeto, permitiendo que éste gobierne sus acciones. Para nuestra vida, ¿no es cierto?, como cristianos, ese objeto tiene, ¿no es cierto?, nombre y es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que fe es tanto creencia como confianza. No solamente creer, sino que va de la mano también con la confianza. Cuando creemos, ¿no es cierto?, y creemos en Dios o en Cristo, cuando nuestra creencia se dirige a ellos, deben influir tres factores. Uno, estar de acuerdo con la verdad que Él dice o revela. Recibirle y confiar en Él personalmente y comprometerse uno a obedecerle a Él. Si nosotros decimos creer en Dios, debemos estar de acuerdo con lo que Él nos enseña o nos está revelando, y eso lo hace a través, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos va revelando, ¿no es cierto?, aquellos misterios y todo aquello que nosotros no podemos ir comprendiendo de manera fácil. También debemos recibirle y confiar en Él personalmente, aceptarle a Él como nuestro Salvador personal. Y finalmente debemos comprometernos a la obediencia a Él. La fe, por lo tanto, significa abandonar toda confianza en nuestros propios recursos y depender totalmente de la misericordia de Dios. Nos cuesta muchas veces entregarnos totalmente a la voluntad del Señor. Siempre tratamos de ir imponiendo nuestros términos y de confiar plenamente en Él, sino que debemos entregarlos plenamente.
a la misericordia de Dios. Dice, al ser dirigido hacia la conversión, el Espíritu Santo, este Paracleto, este ayudador que está en todo momento a nuestro lado, nos ayuda a creer en la verdad de las Escrituras. Vamos viendo cómo tanto el Espíritu Santo como las Escrituras son importantísimos en nuestra fe. De esta manera obtenemos confianza en la gracia de Dios. Y esto es tener fe. Confianza en la gracia de Dios. Clases de fe. Tenemos una fe no religiosa, una fe intelectual y una fe viva. La fe religiosa, perdón, la fe no religiosa es aquella que se hace evidente a diario en las cosas más triviales de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted enciende un interruptor, usted lo da por hecho que la ampolleta, ¿no es cierto?, o la lámpara se va a encender. O para los que manejamos, ¿no es cierto?, andamos en la calle plenamente confiados de que una línea blanca que hay en la calzada o en la carretera nos va a evitar de que el auto que viene en sentido contrario nos choque. Entonces hay muchas cosas en nuestros quehaceres diarios que nosotros depositamos fe, pero es una fe común que no es religiosa. Es tal vez en los quehaceres diarios que hacemos en forma habitual y los damos prácticamente por hecho que van a ocurrir estas cosas. También tenemos la fe intelectual, que está basada con el conocimiento. Bajo esta fe se puede creer algo acerca de Cristo, pero no podemos creer en Él. Qué importante recalcar esto, mis hermanos, que muchos leen la Biblia, muchos dicen tener conocimiento de Cristo, pero no creen en la persona y en su obra salvadora. Si usted consulta en la calle o sus compañeros de trabajo, muchos creen que Dios existe, pero esa aprobación mental no los lleva a la salvación. A esta clase de fe, a la fe intelectual, le falta la acción, a la que Santiago, ¿no es cierto?, deja bien claro en su epístola, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 y en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahora hablamos de la fe viva, esa fe real, esa fe que está puesta en nuestro Dios. La fe viva es el resultado de nuestra fe salvadora y se refiere a un compromiso activo, obediente de nuestras vidas a Cristo y a sus propósitos. Compromiso activo demanda movimiento, demanda actividad, demanda actitud. Dice, por la fe viva descansamos en el poder del Espíritu que mora en nosotros para que se nos dé esa fortaleza diaria. El apóstol Pablo describe esta clase de fe en Gálatas capítulo 2, verso 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las buenas obras constituyen una de las cualidades de la fe viva, en contraste con la fe inactiva o muerta que no produce acciones. Si nosotros tenemos una fe viva, ¿no es cierto?, debemos ser cristianos que estén en forma activa y teniendo buenas obras. Si bien es cierto, cada uno de nosotros sabemos que las obras no salvan a nadie, pero son relevantes porque dan evidencia de que tenemos una fe viva, que tenemos una fe en acción. Dice, pero dan evidencia de la vitalidad de la fe. El creyente hace el bien por la gracia de Dios. El creyente
hace el bien porque por la gracia de Dios es bueno. No es por mérito propio, sino que por la gracia de Dios. Y las buenas obras, que son el fruto del Espíritu, fluyen naturalmente de nuestra fe viva, porque su fuente es Dios. Y si usted lee Gálatas 5:22, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta que habla de los frutos del Espíritu. Una fe viva, una fe puesta en el Señor Jesucristo, demanda que nosotros demos evidencia palpable para quienes tenemos a nuestro lado. La fe, los elementos que componen la fe. La fe está compuesta del conocimiento, el asentamiento, la aprobación y la confianza. Delante les comentaba que la palabra del Señor y el Espíritu Santo cobraban importancia, ¿no es cierto?, en nuestra fe. El conocimiento, ¿en qué consiste el conocimiento? La fe se desarrolla a través del conocimiento de las enseñanzas de las Escrituras respecto a la naturaleza pecaminosa del hombre, la salvación provista por Cristo, las condiciones de la salvación y las abundantes bendiciones prometidas a los hijos de Dios. El conocimiento del Señor Jesucristo y el contenido de las creencias cristianas reveladas en las Escrituras constituyen un paso de vital importancia para la fe. Vemos, ¿no es cierto?, cuando en la palabra del Señor se nos exige que crezcamos en gracia y también en conocimiento, para saber en quién nosotros tenemos puesta nuestra fe. Pero una vez que tenemos ese conocimiento, ¿no es cierto?, no lo podemos dejar al aire, o no tenerle mayor importancia, sino que debemos aprobar ese conocimiento. El asentamiento o aprobación es una cosa, dice, una cosa es conocer las verdades bíblicas e históricas acerca de Cristo, y muy diferente es creer que son verdad. El asentamiento es la aprobación del corazón a la rectitud de lo que conocemos. El corazón dice sí a todo lo que Cristo es y ofrece hacer en favor nuestro. El leer la palabra, ¿no es cierto?, solamente es conocimiento, pero ese conocimiento necesita nuestra aprobación, de poder decir, sí, yo creo lo que está ahí. Entonces, una persona que tiene fe en Cristo, como dice el último renglón, dice, el corazón dice sí a todo lo que Cristo es y ofrece hacer en favor nuestro. Creemos en lo que está escrito en la palabra. Creemos, ¿no es cierto?, en las bendiciones que tiene, en la misericordia, en su plan de salvación. Y por último, para poder sellar nuestra fe, debemos tener confianza. Confianza en lo que hemos leído y confianza en lo que hemos nosotros creído y aceptado. Si una persona tiene conocimiento del Evangelio y lo acepta como verdad, pero no se entrega a la persona de Jesucristo, no tiene fe salvadora. Mire qué importante, mis hermanos. Podremos saber mucho de la Biblia, podemos creer en lo que está escrito en la Biblia, pero si no lo aceptamos realmente como una verdad y no nos entregamos a la persona del Señor Jesucristo, no sacamos nada. Nuestra fe es vana. La confianza representa el acto de la voluntad, la decisión por la que nos entregamos plenamente a Cristo y aceptamos sus instrucciones para nuestras vidas. La experiencia de la fe. Hemos considerado la importancia de la fe en la vida cristiana
y comprendemos todo de ella y de su naturaleza y elementos. Pero esto es un ejercicio infructuoso si no experimentamos, si no lo aplicamos y aceptamos lo que Dios nos ha provisto. Si no aplicamos y aceptamos lo que Dios nos ha provisto, seremos como extranjeros para Él. Hablábamos delante de que la fe tenía que ser una fe activa. Grados de fe. Una relación viva con el Señor Jesucristo producirá el deseo de ir creciendo en la fe, el ir conociéndolo cada día más, ¿no es cierto? Nos demanda y produce este deseo de conocerle más a Él, de crecer y de ir creciendo en la fe. La fe crece y se desarrolla y por ello debemos hablar de grados de fe. Aquí estamos diciendo que la fe no es algo inerte, sino que es algo que es vivo, que crece y se va desarrollando. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a los tesalonicenses, les expresa la necesidad de que ellos debían crecer en la fe. En primera de Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Él deseaba ir a ministrarles a los hermanos de Tesalónica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la fe de ellos fuera creciendo. A menudo experimentamos situaciones que demandan mayor fe de la que tenemos, pero al caminar con el Señor en obediencia y amor, nuestra relación mejorará y nuestra fe aumentará. El secreto, ¿no es cierto?, para que nuestra fe vaya creciendo, aumentando, se basa en la relación personal que debemos tener día a día con el Señor. La poca fe es una característica de los niños espirituales, pero Dios espera que avancemos a una fe más grande y a una madurez espiritual. La poca fe nos impide realizar la obra de Cristo al mantenernos en un estado de ineficacia e incapacidad espiritual. Y lo más peligroso, mis hermanos, de tener poca fe es que la poca fe nos da margen para dudar, y eso es realmente riesgoso para nuestras vidas. La vida de oración, una comunión consistente y ferviente, producirá mayor fe y la respuesta a situaciones aparentemente imposibles. Tener una actividad, ir ejercitándose cada día nuestra fe. Hablábamos en la introducción, ¿no es cierto?, de una gran fe. Hablamos del cinturón romano y de la mujer cananea. Es significativo que solo en estas dos ocasiones Jesús haya elogiado la fe tan grande que había en estas dos personas. Abraham, ¿no es cierto?, también demostró gran fe, porque cuando ya era viejo y su esposa no podía tener hijos, creyó en la promesa de Dios. Todos los creyentes experimentamos diversos grados de fe en nuestras vidas. La mayoría hemos experimentado circunstancias que nos sacuden por momentos en los cuales hemos reaccionado por poca fe. A todos nos ha pasado esto. Cualquiera que haya sido la experiencia del pasado, podemos estar seguros que nuestra fe será probada. Eso es algo que debemos tener una convicción plena. La fe probada es aquella que demuestra su vitalidad, mis hermanos. Una fe que es probada es demostración que está viva. Dios nos permite ser probados de manera que podamos aprender a confiar en Él totalmente a pesar de nuestras circunstancias. Dependencia de Él 100%. El aprender a confiar en Él para nuestras necesidades aumenta nuestro amor hacia Él y también aumenta nuestra fe.
La prueba sirve para fortalecer la fe, para ejercitarla y hacerla resistente a través de cada experiencia de la vida. De esta manera se vuelve preciosa y de mucho valor para nosotros. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 3 al 5, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué importancia entonces viene a ser la prueba para nuestras vidas? Porque nos ejercita, nos fortalece nuestra fe. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita fortalecerse, necesita ejercitarse. Nuestros músculos necesitan ejercitarse, porque si no, se debilitan. ¿De dónde viene nuestra fe? La fuente de la fe. La fe salvadora tiene tanto un punto de vista humano como también divino. Desde el punto de vista divino, la fe es el don de Dios. Romano, en el capítulo 12, en el versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Las Escrituras nos revelan nuestra necesidad, declaran las condiciones, indican las promesas y delinean las bendiciones de la salvación. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de leer y estudiar la palabra de Dios. Cuán relevante e importante es la palabra del Señor para aumentar, para ir ejercitando, para ir solidificando nuestra fe. Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En una versión, Palabra de Dios para Todos, dice: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿Cómo podemos mantener la fe? Ya estudiamos la importancia de la fe en la vida cristiana, así como su fuente. Sin embargo, la fe no puede dejarse en el olvido. Delante hablábamos que necesitaba ejercitarse. Ahora hablamos que necesita cultivarse. El tratar de mantener la vida y el crecimiento de la experiencia cristiana sin nutrir la fe equivale a tratar de conducir un automóvil sin combustible. Bastante sencillo la comparación. O sea, para ejercitar, para cultivar nuestra fe, necesitamos, ¿no es cierto?, cada día acercarnos a Dios, leer su palabra, pedir la dirección de su Espíritu Santo. Habacuc 2:4 dice: el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá. Estas dos verdades, ¿no es cierto?, indican que la vida espiritual depende de la fe. Nosotros por fe aceptamos este don de salvación, por fe creemos en Dios, por fe creemos en la obra redentora de Él, ¿no es cierto? Por fe creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es evidente, por tanto, la necesidad de tener fe y de mantenerla. ¿Cómo? A través de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros hermanos que demuestran fe. Recalcamos esto: la comunión con otros hermanos que demuestran fe. Testimonio de edificación, adoración en grupo, el congregarse, mis hermanos, el congregarse, de vital importancia también. Por lo tanto, así como una persona natural requiere alimento y nutrición para mantenerse saludable, una persona espiritual necesita nutrirse en la fe y ser ejercitada por ello.
por ella. Pablo exhorta a Timoteo a que siga la fe. En 1 Timoteo 6, 11, 12 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Al mantenerse y ejercitarse la fe, esta crece en vitalidad y utilidad, ayudándonos a conformarnos a la imagen de Cristo. Es vital recordar que cuando estamos en comunión con Cristo, Él intercede por nosotros para que no nos falle en nuestra fe. Miren la misericordia de Dios cómo está ahí permanentemente a nuestro lado. Él nos dice que su yugo es ligero. Su yugo es ligero. En Lucas 22, 32 dice: pero yo he rogado, hablándole a Pedro, por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Condiciones y efectos de la fe. En Marcos 9, 23 dice: al que cree todo le es posible. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, recalcamos esta aseveración, cuando depositamos nuestra fe en Dios, son ilimitadas las posibilidades que se nos abren. La fe es la llave que nos abre los recursos del cielo. Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sin embargo, la fe no puede ser separada de la voluntad de Dios, algo que nos cuesta aceptar, la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confianza que tenemos en Él, refiriéndose a Dios. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la voluntad nuestra, sino que a la voluntad de Él nos oye. Aquí Juan declara una condición para pedir y recibir. Algunas promesas de la Biblia son incondicionales. Sin embargo, la mayoría de las promesas son condicionales y requieren una respuesta apropiada de nosotros si deseamos recibir lo prometido. Debemos permanecer en Cristo y su palabra debe permanecer en nosotros. Así lo dice Juan en el capítulo 15, verso 7. Debemos ser obedientes, 1 de Pedro 1:14, y debemos vivir por el Espíritu, Gálatas 5:16. Los efectos de la fe son ilimitados. La fe echa mano de los recursos ilimitados del cielo para las muchas necesidades de la gente en la tierra. Además, la fe llena de gracia nuestras vidas todo el tiempo, cualquiera que sean las circunstancias, impartiéndonos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios les bendiga, mis hermanos, que esta lección sirva de motivación para que usted pueda estudiar, seguir creciendo en su palabra, estudiar más de la fe, aprender de los ejemplos de grandes hombres que se aferraron a su fe, que vivieron circunstancias de apremio, pero no claudicaron, sino que creyeron plenamente. Oramos al Señor. Dios del cielo, te damos gracias por este tiempo en que hemos estudiado, Señor, este concepto tan importante, Padre Celestial. Y le damos gracias, Señor, porque usted intercede, Señor, cada vez por nosotros, para que nuestra fe no flaquee. Bendice a mis hermanos, Señor, y que ellos puedan tener el deseo
de poder seguir creciendo en gracia y en conocimiento, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.